Vanessa Lillo, portavoz de Sanidad en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos e Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Buenos días. Buenos días. Acaba de anunciar la Comunidad de Madrid la renovación de los 11.000 contratos sanitarios de refuerzo en la sanidad madrileña. Ha hecho el anuncio que ya dijeron que previsiblemente se iba a hacer el otro día en pleno, y está en la constatación de nuevo del maltrato sistemático de este gobierno a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid. Recordemos, y hacemos un rápido viaje en el tiempo, que cuando se hizo los famosos 10.000 contratos de refuerzo, se anunció que antes de verano iban a ir a la calle, y finalmente esos contratos se alargaron hasta diciembre gracias a la presión social y sindical. Es decir, estamos en plena pandemia, no puedes despedir a estos trabajadores. Pues yo creo que no les ha quedado otra que de nuevo insistir en que no puedes en diciembre echar a la calle a unos trabajadores cuando estamos en plena segunda ola de la pandemia, con una vacunación incipiente que en los próximos meses también tendremos que ver cómo se implanta en la Comunidad de Madrid, pero en definitiva también ponemos la alerta y la sospecha de 11.000 contratos. Son trabajadores y trabajadoras, porque sabemos que hay profesionales sanitarios que encadenan un contrato con otro. Entonces, bueno, tendremos que preguntar si realmente se refiere a personas más trabajando o van a seguir precarizando y haciendo contratos incluso de duración de un día, de una semana, de un mes, lo cual el resultado al final es que los profesionales sanitarios se vayan a otras comunidades autónomas, evidentemente para poder buscarse un proyecto de vida. No sé si comparte usted la sensación de que en el gobierno regional se está más preocupado por inaugurar el nuevo hospital que por atender a la atención primaria y el tema de las residencias de mayores. Completamente. Algo que hemos venido diciendo desde el minuto uno es que este gobierno, el gobierno regional, está más preocupado por generar el relato y el autobombo y la propaganda, y como hemos dicho en varias ocasiones, además es que va cumpliendo todos y cada uno de los principios de la propia propaganda nazi, y es lo que está haciendo el gobierno regional. En su día fue IFEMA, el hospital de IFEMA, a pesar de todas las opiniones en contra de los expertos y de lo que supuso desmantelar la atención primaria para llevarse los profesionales a IFEMA, y esta es la segunda parte de IFEMA, ahora con el Hospital Isabel Zendal, para el cual tampoco ha contratado profesionales, que de nuevo va a traer profesionales de centros asistenciales, de hospitales, que ya tienen una tensión alta, y que al final vas a dejar unos agujeros, unos huecos en ese trabajo que están haciendo los hospitales para llevártelo al Zendal, porque se han negado a contratar más profesionales. En definitiva, pues es propaganda, marketing, y en el caso de Isabel Zendal tenemos que poner el grito en el cielo, porque la construcción del propio hospital ya ha supuesto la vida de 2 trabajadores, porque precisamente por llegar a tiempo, por hacerse esa foto, no se están cumpliendo ninguno de los convenios, no se están cumpliendo ninguna normativa que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, y a ellos les da igual, todo por una foto, aunque suponga que cueste la vida de personas. Y con un presupuesto doblado. Y con un presupuesto doblado que no hay manera de saber. La última noticia, además, para el servicio de seguridad, creo que también adjudicado a dedo, 800.000 euros, un contrato de 800.000 euros, que esa también es la tónica que llevamos sufriendo en la Comunidad de Madrid desde marzo. Con el estado de alarma se permitían las contrataciones por urgencia, lo cual podías hacer una contratación a dedo, pero es que en la Comunidad de Madrid da igual estado de alarma o no, llevamos desde entonces encontrándonos con un montón de adjudicaciones a dedo, que ya veremos si realmente estaba la urgencia justificada para poder adjudicar directamente a dedo y saltarse todos los procesos de licitación que la propia administración vemos, porque son millones y millones. Estamos hablando de sobrecoste en el Zendal, pero es que en IFEMA son más de 80 millones de euros. Y en ese caso concreto, además, es muy difícil que podamos saber si realmente se pagó por un hospital de 5.000 camas, tanto en suministros como en prestación de servicios, por un hospital de 5.000 camas y de una duración de 90 días, como ponían los contratos, o si los pagos se ajustaron a un hospital de 1.000 camas y de una duración de 40 días, que fue lo que fue en la realidad. ¿Qué opinión le merece la gestión que se ha llevado a cabo con las residencias de mayores, sobre todo a raíz de las 2 últimas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial? Criminal. De hecho, yo creo que es la parte más cruda de todo esto en la Comunidad de Madrid. Concretamente sabemos que es una situación que se ha dado de manera general, pero en la Comunidad de Madrid, con esos protocolos de exclusión sanitaria, y estamos viendo además en la propia comisión de investigación, para poder esclarecer qué es lo que ha sucedido en la comunidad, está siendo dura, porque está habiendo comparecencias y testimonios, incluso por parte de la patronal de las residencias, que pone los pelos de punta.
Y de hecho pudimos ver cómo el presidente de H&M Hospitales, cuando le preguntamos sobre el famoso mando único y que nos decían que garantizaba que a nadie se le iba a excluir y que se iban a utilizar los hospitales privados, le preguntamos si allí iban personas mayores, la respuesta fue que si tenían tarjeta sanitaria, sí. Si no, tenía que ser la Consejería de Sanidad quien les tenía que derivar. Y el problema es que si la Consejería de Sanidad no permitía que ni siquiera nuestros mayores llegasen a los hospitales, a los hospitales públicos, evidentemente no iban a llegar a esas UCIs libres, que sabemos que había UCIs libres. Porque también el propio consejero, a principios de abril, mientras estaba diciendo que había 200 UCIs libres en la sanidad privada, era justo en esos días del pico más alto, cuando se salieron esos famosos protocolos, se estaba negando la posibilidad, por un lado, de sobrevivir y por otra, de si se tenía finalmente que fallecer, que una persona fallezca de la manera más digna. Nadie morimos en nuestra casa. Y las personas mayores en las residencias son sus hogares. No es solamente que se les atienda allí, es como de si finalmente, por desgracia, una persona tiene que fallecer, ya no fallecemos en nuestra casa. Entonces, ¿qué menos que garantizar que lo hiciese con una asistencia sanitaria como el resto de personas? Y eso en la Comunidad de Madrid no se ha dado. Y nosotros seguimos denunciándolo, que fueron decisiones políticas que además no fueron errores. Y eso es lo peor, no fueron errores. Es un modelo del gobierno regional, un modelo que ha mostrado la cara más cruel de este sistema capitalista y de unas políticas ultra neoliberales que evidentemente se ceban con la población más vulnerable. Y desde luego no solamente es que investiguemos para saber qué es lo que ha pasado y poder responsabilizar, que consideramos que sí que tiene que haber responsables que paguen por ello, sino sobre todo para que esto no se vuelva a repetir. Eso le iba a preguntar, porque en caso de que prosperen estas reclamaciones judiciales, ¿qué recorrido tiene? Claro, eso la vía de la justicia habrá que ver. Aquí al final la comisión de investigación es un poco esclarecer, conscientes de que el recorrido que tiene al final es una cuestión más política, parlamentaria, y poder, si luego así se determina, poder irnos a la justicia, lo cual son como vías paralelas. También todo esto por parte de los familiares, etcétera, se está haciendo la justicia, ¿no? Entonces tampoco es que nosotros desde aquí vayamos a adelantarnos o interceder en lo que diga la justicia, pero evidentemente sobre todo es como hay responsabilidades políticas. Estamos viendo como aquí unos dicen que no se hicieron protocolos, otros que sí, otros que no, es decir, todo el mundo está queriendo tapar el bulto. Reconozcamos incluso cuando la hija de Burgueño, a cual se le iba a haber encomendado toda la gestión de COVID, uno de los ideólogos de la privatización en la Comunidad de Madrid, esos audios que salieron de que flipaba a colorines porque se iba a poder meter en este mercado, eso ya nos está diciendo qué intereses están detrás de actuar. Y no primaba el salvar la vida de los mayores, sino primaba que alguien iba a meter la cabeza en un nuevo mercado. Eso tiene que tener responsabilidades políticas, sí o sí, lo trabajamos desde aquí. Y desde la justicia esperamos que esto también termine bien, pero como digo, sobre todo porque esto no puede volver a pasar. Y sabiendo conscientes, no sabemos si estamos en una segunda ola, si va a haber una tercera, si el día de mañana será otra pandemia. Yo creo que también, aparte de señalar a los culpables, tenemos que tomar las medidas necesarias y oportunas, y no puede haber excusas para garantizar que las residencias sean lugares seguros para nuestros mayores. No que se conviertan en hospitales, pero por eso también se ha llegado una ley de residencias, es decir, esto ha puesto en evidencia que había unas costuras que al sistema les reventaban, y en el caso del cuidado de los mayores es una evidencia de que no, lo estábamos haciendo bien. Y yo creo por una cuestión, por memoria de los que ya no están, y por justicia y por seguridad para los que luego tengan que pasar en esas residencias, tenemos que hacer cambios. ¿Es difícil combatir una pandemia con una atención primaria deficitaria, o al menos no al 100% de su funcionamiento? Bueno, la atención primaria para nosotros es una prioridad, y así nos lo marcamos en el inicio de legislatura, incluso sin COVID. Hace un año, además, la primera proposición no de ley, yo con la que me estrené aquí, fue una proposición no de ley en contra del recorte horario, el famoso pilotaje de recorte horario de centros de salud. Conseguimos que saliera por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Luego, evidentemente, para eso sirven las PNLs, para que terminen en la papelera. Las limitaciones de las instituciones, que también tenemos que ponerlas encima de la mesa, porque ya no solamente es que sea COVID quien haya desmantelado la atención primaria en la Comunidad de Madrid estaba ya herida y tocada de muerte. Estábamos a la cola en inversión, estábamos dedicando en torno a un 10 y pico % del gasto sanitario a la atención primaria, cuando la media en el Estado es del 15%, cuando la OMS recomienda que no sea inferior al 20%. Estábamos viendo una saturación de agendas de los profesionales, estábamos viendo que había que invertir más dinero y cambiar esas ratios de enfermería, de médicos que nos situaban a la cola. Pues con esa circunstancia llega COVID
Y el 22 de marzo es cuando se dice que se reorganiza la atención primaria y la desmantelas, como decimos, para llevarte a los profesionales a IFEMA. Luego llega la fase de desescalada y cuando se nos está diciendo que la atención primaria tiene que ser el dique de contención y tiene que hacer un papel fundamental, lo que no se corresponde son los refuerzos. Y de hecho hemos visto como la Comunidad de Madrid ha mentido sistemáticamente. Cada vez que pasábamos de fase en la desescalada, lo hacíamos porque la Comunidad de Madrid en unos informes ponía que iba a contratar 600 profesionales en la atención primaria, a la siguiente 800 profesionales en la atención primaria, y luego lo que hemos visto por los propios datos que ofrece la Consejería es que no es cierto. Incluso pasamos de una fase a otra con menos profesionales en la atención primaria. Y nosotros lo que decimos es que el PP y el Gobierno regional, con el beneplácito de Ciudadanos y sustentado por la extrema derecha, están aprovechándose de COVID para desmantelar un sistema en el que no creen, porque ellos creen en un modelo hospitalocéntrico, es decir, pero toda la parte de prevención y el desarrollo de la atención primaria, sobre todo la parte comunitaria, no creen en ella, y si no lo hubiesen reforzado. Ahora están con la cuestión de los test de antígenos, recayendo otra vez en los centros de salud, pero no hay refuerzos. Cerraron los centros de urgencias, los servicios de urgencias de atención primaria el 22 de marzo y siguen a día de hoy cerrados. La excusa que nos dieron, la razón, sin ir más lejos, hace una semana en el Pleno, es que no cumplían las condiciones para hacer circuitos COVID y no COVID, y mientras no se cumplan no se van a abrir, pero a la vez nos dicen que sí se pueden hacer en farmacias. Ahí ya no nos preocupamos ni de la seguridad de la persona que vaya a hacerse un test y a comprar una juanola detrás, ni del profesional que está trabajando en la farmacia, pero los servicios de urgencia de atención primaria llevan cerrados desde el 22 de marzo, con un trabajador dentro solamente para informar si se acerca a alguien que le diga no te puedo atender, vete al hospital. Eso es, aparte de un ataque premeditado a un modelo asistencial, es un despilfarro de recursos, es decir, al final tienes una serie de recursos desde la administración pública, pero que no los estás aprovechando, ¿no? Y esto en definitiva lo llevábamos avisando desde hace un año y ahora es como nuestro principal caballo de batalla la atención primaria, y de hecho hemos llevado una proposición no de ley y ya estamos trabajando para que cuando termine la legislatura podamos decir que en la Comunidad de Madrid se ha aprobado una ley de atención primaria. No hay a día de hoy ninguna comunidad autónoma con una ley de atención primaria y nosotros entendemos que es necesario. Hay unos recursos que hay que blindar para que independientemente del gobierno de turno que esté, no se vea mermado como se está mermando. Pero coincidirán que algo bien se estará haciendo, lo digo a raíz de los datos, ¿no?, sobre la incidencia acumulada del virus en la comunidad, que lleva varias semanas bajando, o desconfía también de estos datos. Desconfío completamente de los datos por una razón, y es porque falta por analizar los últimos días, pero ya en octubre denunciamos, y así se lo hice saber al consejero, que a qué respondían los retrasos en las notificaciones, porque es muy perverso. Los retrasos en las notificaciones implica, uno, que realmente no estás haciendo la fotografía fija del día, y dos, que entonces las medidas que tú estás poniendo en marcha no están respondiendo a la situación real. Y pongo un par de ejemplos. A principios de octubre, cuando el Estado decía que había que perimetrar Madrid, y se perimetraba Madrid, y salió Ayuso diciendo que se iba a ir a la Audiencia Nacional, justificaban unos datos en la Comunidad de Madrid que decían que en la situación de Madrid no era para que se perimetrase, ¿no? Bueno, pues luego hemos sabido, porque la propia Comunidad de Madrid cada día actualiza los datos, pero en unas tablas va incorporando datos anteriores. Pues vimos que en esos días, incluso luego la realidad era 12 veces más de lo que en el día dijeron que eran los datos. Y eso no sucede de manera igual, todo coincidió en octubre. El día que se anuncia, nos dicen que van a perimetrar Madrid, y Ayuso dice que se va a la Audiencia Nacional. El día que dicen que se decreta el estado de alarma y también Ayuso dice que se cierra Madrid a punta de pistola, que también es una barbaridad y parece que normalizamos la violencia de una manera y la crispación social, pues también coincide que los datos que justificaban para cabrearse así no eran ciertos. Luego hemos visto que realmente la situación era mucho peor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién nos garantiza que no esté sucediendo lo mismo? Porque está habiendo retrasos. Y dos, los datos los están haciendo en torno al resultado que dan unas pruebas que son los test de antígenos. Pues aquí también otra incoherencia, incluso que ha manifestado el Gobierno regional. La rueda de prensa del otro día, de la semana pasada, el viceconsejero de Salud Pública, justificaba la estrategia de antígenos, y no sé si visteis, compartió la pantalla, iba haciendo una presentación y hablaba de quién avalaba estos test de antígenos, y ponía una serie de características, recomendaciones, y en la propia presentación ponía para personas sintomáticas.
Aquí en la Comunidad de Madrid se están enviando mensajes de texto diciendo que vayas si no tienes síntomas. Y estamos viendo como la comunidad científica está diciendo que el test de antígenos está bien, pero que es cierto que puede tener un resultado variable o dar un falso negativo en personas asintomáticas, porque no tienen la carga viral suficiente como para que ese tipo de prueba salga a la luz. Por lo tanto, sí hemos visto que se han estado retrasando notificaciones de datos. Y dos, hay serias dudas sobre la estrategia de antígenos para personas asintomáticas. Pues llega un momento crítico, la Navidad, ¿la ve más cerca de una ampliación del toque de queda o más cerca de un confinamiento? Pues ahí no te sabría decir lo que separar. Lo que a mí me gustaría, que evidentemente, y viniendo las fechas que vienen, y yo creo que todo el mundo lo pensamos, de ojalá pudiésemos reunirnos toda la familia sin limitaciones, o realmente que al final sea como un confinamiento. Yo no creo que vaya a haber medidas, porque creo, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque la economía pesa mucho, y ya lo hemos venido viendo. Es decir, aunque nosotros insistimos en que sin vida no hay economía, y que no puede ser una dicotomía, pero estamos viendo que la Comunidad de Madrid, si tiene que, por salvar, como ella dice, que no es salvar la hostelería, pero bueno, dar respuesta a sus seguidores, tiene que sacrificar la propia vida, lo va a hacer. ¿Se prevé una nueva pelea a raíz de la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid de ampliar pues, el número de comensales en las reuniones familiares hasta 10 y ampliar el toque de queda a partir de la 1:30 de la noche en días determinados? Lo digo porque bueno, contrasta un poco con la propuesta que hizo ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pelea va a haber como lleva habiendo meses, porque ese es el gran objetivo de Ayuso. Está más pendiente en pelearse el relato que en combatir al virus, y nos parece una irresponsabilidad, y nos parece que no es serio. En vez de preocuparte y ocuparte de tomar medidas que respondan a criterios científicos, parece que es más llevar la contraria porque sí. Peleas porque además se sirve mucho del populismo, porque ese es otro elemento. O sea, en la Comunidad de Madrid el populismo sanitario con esto del hospital de pandemias, el milagro de IFEMA, aquí vamos de milagro en milagro. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid hemos ido de milagrito en milagrito. ¿Por qué no se van a poder hacer los test en las farmacias, por ejemplo? Que llevan con eso aquí el run run, ahora se está peleando la derecha, las tres derechas, a ver de quién es la idea, intentando presionar al gobierno. Y habrá gente que diga, pues eso está bien, si el problema, si no hay sitio, si faltan sitios para hacerlo, que se hagan en las farmacias. Y eso entra más fácil que decir, no, mire usted, es que hay instalaciones de la red pública, como los SWAPs, que están cerrados porque no cumplen requisitos. Entonces, antes de tirar de farmacia, nosotros lo que queremos es que se garantice que los recursos y las instalaciones, desde el SERMAS, de la red pública, la atención sanitaria, están garantizados, porque si no esto puede ser una privatización encubierta. Claro, esto no te cabe en un tuit